luego de resolver la ecuación exponencial, x elevado a la x y elevado a la 0,5 igual a raíz de 0,5, el valor de x toma la forma de 4 a la n. O sea, al resolver esto, x va a tener algo así de 4 elevado a un exponente. Y me piden quién es ese exponente. Entonces, la misma idea, ¿no? Como aquí tenemos decimales, la idea es trabajar con fracciones, más no con decimales. Entonces, pasando este decimal a fracción sería x elevado a la x a la 1/2 igual raíz de 1/2, pero raíz de 1/2, raíz cuadrada de 1/2 es lo mismo que decir 1/2 elevado a la 1/2. Entonces, aquí observamos que tenemos como el caso anterior, 1/2, 1/2, pero el problema está acá. Pero con el mismo criterio, digo, a esto lo voy a llamar nube, pero para que nube sea igual a justamente esta x, lo que tengo que hacer es elevar a la 1/2. Si elevo a la 1/2, pero aquí también debo hacer lo mismo para que no se altere. Y el 1/2 puede ingresar y nube puede salir. Haciendo eso, acá me va a quedar x a la 1/2, todo eso elevado a la x, y x está elevado a la 1/2. Donde esto es nube que salió. Y esto también es nube porque es igualito que el exponente. Y al otro lado me está quedando 1/2 elevado a la 1/2 por 1/2, potencia de potencia se multiplica, y 1/2 por 1/2 vendría a ser 1/4. Resulta que aquí se acomodó bien, pero aquí ya se desordenó. ¿Qué hacemos entonces? Veamos qué podemos hacer al otro lado, donde están puros números. Ese 1/4, ¿qué pasa si acá multiplico por 4 y entre 4? No pasa nada porque sigue siendo 1/4. ¿Con qué intención hago eso? Aquí voy a obtener en el denominador 16, pero acá tengo 1/2. Pero ¿qué pasa si este 4, como está multiplicando, él puede ingresar? Si ingresa, sería lo mismo que decir 1/2 elevado a la 4. Y todo eso está elevado a la 1, 4 por 4. Ahora, eso sería igual a ¿quién? 1/2 a la 4 es justamente 1 sobre 16. Y aquí en el exponente también sería 1 sobre 16. Y ahora sí, nube, nube, y acá tengo 1 sobre 16, 1 sobre 16. ¿Eso qué significa? Que esta parte debe ser igual a 1 sobre 16. Entonces, x a la 1/2 sería igual a 1 sobre 16. Pero resulta que yo quiero darle esta forma, ¿no? X igual a 4 a la n. Pero si acá lo elevo al cuadrado, a ambos lados debo hacer para que no se altere. Entonces me va a quedar x nada más en esta parte. Ahora, 1 sobre 16 es lo mismo que poner
4 a la menos 2. Y eso está elevado al cuadrado todavía. Se multiplica y te va a quedar 4 a la menos 4. ¿Y esto quién es justamente? El que quería saber, ¿no? El n. Por lo tanto, ahora sí puedo decir que n vale menos 4. Bueno, continuamos después de 5 minutos de receso. Gracias.
ángulo S igual a 2 veces AB y AE es igual a 10 raíz de 2 centímetros. Determine la distancia del punto E al lado AC. Entonces, los datos son, nos dicen de que S es el doble de AB. Entonces a AB lo llamo pues A. Significa que S es el doble, o sea 2A. Entonces la longitud de EAC es el doble, lo llamo 2A. Después nos indican que este ángulo alfa es lo mismo que este ángulo alfa. Con eso me piden la distancia de E, de este punto E, hacia el lado AC. Pero distancia de un punto E hacia el lado no viene a ser más que la perpendicular. Y me están pidiendo cuánto vale esta X. También a sabiendas de que esto vale 10 raíz de 2. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar el X? Primero, observamos que yo tengo aquí el lado A y a su costado tengo alfa y por acá 90. Pero por acá me resulta que tengo el alfa, pero tengo 2A. Hubiese sido interesante que sea A, no 2A. Pero fácil. De 2A yo puedo coger su punto medio. Pues. Si cojo su punto medio, y no solamente eso, si cojo el punto medio, digo este será A y esto también A. Pero ahora, ¿qué me conviene? Mira, tengo A, 90 y alfa. Tengo A por aquí, alfa, me conviene que aquí sea 90. O sea, este punto medio me conviene justo trazar por ahí una mediatriz. Si trazo una mediatriz, entonces resulta que este triángulo 90 a alfa, 90 a alfa, o sea que resulta que este triángulo estamos sombreando con este triángulo sombreado está cumpliendo la condición de congruencia. El caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, anotamos por acá y decimos de que el triángulo ABE es congruente con el triángulo, bueno, por acá ponemos letras, lo llamamos pues que sea M por acá que sea N. Entonces sería congruente con el triángulo CNM. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Además, ¿de qué otra manera podría aprovechar la mediatriz?
Nosotros sabemos que cuando yo tengo una mediatriz, y si yo uno justo de este punto a los extremos, lo que voy a conseguir es un triángulo isósceles. Entonces, con esta idea de la mediatriz, aprovecho acá, pues, porque tengo acá A, pues si yo uno esto justo con el otro extremo, y lo que voy a conseguir es un triángulo isósceles. O sea que este lado es igual a este lado. Además, por ser isósceles, él será alfa, pues. Alfa. Si aquí es alfa, bueno, acá yo lo puedo llamar beta. Pero la cosa es que alfa más beta debe ser 90. Entonces, pongo por acá alfa más beta es 90. Si alfa más beta es 90 y aquí tengo beta, aquí tengo alfa, significa que aquí debe ser 90. Y además, gracias a la congruencia, yo sé que a 90 se le opone 10 raíz de 2. Entonces, a 90 también se le debe oponer 10 raíz de 2. O sea que esta figura es justamente 10 raíz de 2. Pero esta es lo mismo que esto, por el isósceles. Pero si es 90 y tengo isósceles, significa que aquí ha de ser 45. Pero si aquí es 45, aquí es 90, aquí ha de ser también 45. O sea que 45, 45, y aquí 10 raíz de 2 significa que x debe ser 10.
Problema 13. En la figura, los triángulos ABC, triángulo ABC y triángulo CDE son equiláteros. Los puntos A, C y E son colineales. A, C y E están en la misma línea, en otras palabras. MN puntos medios. M punto medio, N punto medio. ¿Pero de quién? M punto medio de AD y N punto medio de BE. CM vale 10. Y con eso me piden determinar la longitud de MN. Entonces me están pidiendo cuánto vale esta de acá. Lo llamo X. Pero me dan como dato CM, que vale 10. Entonces, esto vale 10 por dato. Nos daban por dato que el triángulo ABC es equilátero. Si es equilátero, significa que los ángulos son 60 grados. O sea, de aquí hasta aquí es 60 grados. CDE también es equilátero, o sea, significa que de aquí a aquí también es 60 grados. Y aparte de que este lado es igual a este lado, igual a este lado. Lo mismo sucede acá. AC es igual a AB e igual a toda esta parte, ¿no? Pero si nosotros observamos si aquí es 60, aquí es 60, es evidente que esto debe ser 60, pues. Y ahora observa este triángulo BCE. Si observamos ese triángulo, tengo esta figura, 120 y la otra figura. Podemos observar también ACD. Esta figura, 120 y otra vez la figura. O sea, en otras palabras, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. O sea que tengo congruencia. ¿Congruencia de qué triángulos? El triángulo ACD es congruente con el triángulo BCE. ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado. He encontrado dos triángulos que son congruentes. Entonces, si estos dos son congruentes, significa que AD debe ser igual a ¿quién? A BE. Entonces, AD es igual a BE. Son iguales. Y además me decían que M era punto medio.
Entonces, si M es punto medio, si a él lo llamo un A, esto debe ser A por ser punto medio. Pero como B es igualito que esto, o sea 2A, y también N es punto medio, significa que él debe ser A. Y él también ha de ser A. Gracias a la congruencia. ¿Qué más? En este triángulo, seguimos en este triángulo. Yo sé que él es mediana. Resulta que como este triángulo también es congruente al anterior, si yo trazo por acá una línea, también será mediana. Entonces lo vamos a trazar para ver qué sucede. Esto también sería mediana, pero para este otro triángulo. Pero como los triángulos eran congruentes y está partiendo justamente del ángulo de 120, aquí también de 120 mediana, AA, y aquí también mediana AA, significa que las medianas deben ser iguales. En otras palabras, él también vale 10. O sea que no solamente estoy consiguiendo eso, sino que también estoy consiguiendo de que CM es igual a CN, gracias a esta congruencia. En este triángulo tengo isósceles hasta ahora. Ahora, observamos el triángulo, este triángulo de acá, que vamos a sombrear. ¿Con qué triángulo? Con este otro triángulo que estoy sombreando. ¿Cómo son esos dos triángulos sombreados? Bueno, observamos, tengo A, 10 y esta figurita. A, 10, la misma figura. O sea, estamos hablando nuevamente de congruencia. ¿Por qué caso? El caso lado, lado, lado. ¿Y para qué me sirve eso? Veamos. Primero, estoy observando que el triángulo AMC congruente con el triángulo BNC por el caso lado, lado, lado. Como estos dos sombreados son congruentes, a A se le opone, bueno, le vamos a poner un ángulo que sea tita. Significa que en el otro congruente a A también se le debe oponer tita. Pero si a este ángulo yo lo llamo beta, o sea que tita más beta me debe dar 60. Claro, porque la suma de estos dos es 60. Pero aquí tengo tita, aquí tengo beta, o sea que significa que todo esto también es 60. En un isósceles, 60 significa que estos dos deben ser iguales, no queda otra que debe ser 60, 60. O sea que estamos llegando a la conclusión de que es un triángulo de qué tipo? Equilátero. Si es un triángulo de tipo equilátero, el triángulo MNC resulta equilátero. Si es equilátero significa que los tres lados son iguales. Bueno, dos de ellos ya conocía que era 10, por lo tanto el tercero también ha de ser 10.
problema 14. Me dicen, en la figura, AM igual a BC, BM igual a MC. Determine el valor de X. Bueno, nos dan como dato que este lado AM es igual a BC. BM igual a MC. Bueno, lo llamo esta figurita. Indicando que son lados iguales. Tengo aquí 30 grados y me piden cuánto vale X. Bueno, acá yo observo un triángulo isósceles. Si es isósceles, entonces estos dos ángulos deben ser iguales. Bueno, lo llamo tita, tita. O sea que tita más tita me da X. O sea que por aquí digo, el X es justamente 2 tita. Para no olvidarlo. Si yo encuentro o sé cuánto vale tita, se acabó todo. Pero, ¿cómo aprovecho? Bueno, esto ya aproveché en isósceles, pero ¿y esto cómo lo aprovecho? Y además me dan 30 grados. Pero nosotros sabemos que 30 grados es un... en un triángulo rectángulo, si yo tengo 30 grados, es notable. Entonces la idea es buscar un triángulo rectángulo. ¿Y de qué manera puedo obtener el triángulo rectángulo? Bueno, si acá tengo 30, lo que puedo hacer es prolongar esto. Y como quiero aprovechar esta figurita, justo acá, porque esa figura es de A hasta M, bueno, de ahí trazo una perpendicular. Si trazo una perpendicular, más o menos quedaría la figura algo así, donde aquí debe ser 90 grados. Y además, si este es 30, esto debe ser 60, pues. Y en un triángulo notable de 30 y 60, yo sé que la hipotenusa es como un 2 y este cateto es como 1. Bueno, entonces mejor en vez de este símbolo, coloco 2A. Eso quiere decir que todo esto vale A. Por triángulo de 30 y 60. Pero esto no es lo mismo que esto, entonces esto es 2A. Ahora, observo este triángulo que tengo esta figura y 2A. Aquí en esta partecita, ¿qué tengo? La figura, pero A nada más. ¿Qué te parece si prolongamos esta parte? ¿Con qué finalidad prolongo? Que también sea A por acá. ¿Y para qué? Esto vendría a ser la mediatriz.
Y hemos dicho que si yo tengo una mediatriz A por acá, además sumando esto sería 2A que se parece al de acá. Por ser mediatriz, si yo completo este extremo con esta parte, se forma un triángulo isósceles. Donde justamente este lado también va a ser igual que esta figura por ser isósceles. Y ahora sí, puedo decir de que este triángulo que estoy sombreando lado, lado, lado. Y ahora observa esto. Lado, lado, lado. O sea, significa que son congruentes. Lo vamos a sombrear el otro. Entonces he encontrado una congruencia entre quiénes. Entre el triángulo BMC congruente con el triángulo MB, aquí lo ponemos un Q o P para no confundirnos con tita. Entonces, congruente con el triángulo MBP. ¿Por qué caso? Por el caso lado, lado, lado. Además, yo sé que a esta figura además observamos que en este triángulo a esta figura se le opone tita. Significa que en el otro a esta figura también se le opone tita. Eso quiere decir que él debe ser tita. Y esta de acá también debe ser tita. O sea que tita más x es 60. Pero ¿quién era x? Era 2 veces tita. Entonces, tita más x es 60. Pero reemplazando el x, tita más 2 tita, eso nos conlleva que tita debe ser 20. Pero no me pedían tita, sino el x, y el x es el doble de tita. Por lo tanto, el x vale 40 grados.
Bueno, finalmente las claves de la evaluación y continuamos la próxima semana. Gracias. Entonces me va a quedar X nada más en esta parte. Ahora, 1 sobre 16 es lo mismo que poner 4 a la menos 2. Y eso está elevado al cuadrado todavía. Se multiplica y te va a quedar 4 a la menos 4. ¿Y esto quién es justamente? El que quería saber, ¿no? El n. Por lo tanto, ahora sí puedo decir que n vale menos 4. Bueno, continuamos después de 5 minutos de receso. Gracias. Luego de resolver la ecuación exponencial, x elevado a la x y elevado a la 0,5 igual a raíz de 0,5, el valor de x toma la forma de 4 a la n. O sea, al resolver esto, x va a tener algo así de 4 elevado a un exponente. Y me piden quién es ese exponente. Entonces, la misma idea, ¿no? Como aquí tenemos decimales, la idea es trabajar con fracciones, más no con decimales. Entonces, pasando este decimal a fracción sería x elevado a la x a la 1/2 igual raíz de 1/2. Pero raíz de 1/2, raíz cuadrada de 1/2 es lo mismo que decir 1/2 elevado a la 1/2. Entonces, aquí observamos que tenemos como el caso anterior, 1/2, 1/2, pero el problema está acá. Pero con el mismo criterio, digo, a esto lo voy a llamar nube, pero para que nube sea igual a justamente esta x, lo que tengo que hacer es elevar a la 1/2. Si elevo a la 1/2, pero aquí también debo hacer lo mismo para que no se altere. Y el 1/2 puede ingresar y nube puede salir. Haciendo eso, acá me va a quedar x
a la 1/2, todo eso elevado a la x, y x está elevado a la 1/2. Donde esto es nube que salió. Y esto también es nube porque es igualito que el exponente. Y al otro lado me está quedando 1/2 elevado a la 1/2 por 1/2, potencia de potencia se multiplica y 1/2 por 1/2 vendría a ser 1/4. Resulta que aquí se acomodó bien, pero aquí ya se desordenó. ¿Qué hacemos entonces? Veamos qué podemos hacer al otro lado, donde están puros números. Ese 1/4, ¿qué pasa si acá multiplico por 4 y entre 4? No pasa nada porque sigue siendo 1/4. ¿Con qué intención hago eso? Aquí voy a obtener en el denominador 16, pero acá tengo 1/2. Pero ¿qué pasa si este 4, como está multiplicando, él puede ingresar? Si ingresa, sería lo mismo que decir 1/2 elevado a la 4. Y todo eso está elevado a la 1, 4 por 4. Ahora, eso sería igual a ¿quién? 1/2 a la 4 es justamente 1 sobre 16. Y aquí en el exponente también sería 1 sobre 16. Y ahora sí, nube, nube, y acá tengo 1 sobre 16, 1 sobre 16. ¿Eso qué significa? Que esta parte debe ser igual a 1 sobre 16. Entonces, x a la 1/2 sería igual a 1 sobre 16.
Pero resulta que yo quiero darle esta forma, ¿no? X igual a 4 a la n. Pero si acá lo elevo al cuadrado, a ambos lados debo hacer para que no se altere.